Sistema de archivos FAT. Vamos a empezar definiendo qué es un sistema de archivos. Bueno, un sistema de archivos es una estructura subyacente que un sistema operativo usa para organizar datos de una unidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que a nosotros nos dan la posibilidad de tener una zapatería. En dicha zapatería tenemos que acomodar de tal manera que podamos dividir en secciones, pero nos tendremos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿O cómo lo vamos a almacenar? ¿Por marcas? ¿Por tallas? Si es de niño, de niña, de adulto. Entonces ahí entra el conflicto. Obviamente, cada persona organiza y almacena de diferente manera. Supongamos que llega alguien que quiere un pedido en especial, por ejemplo, unos zapatos, firman, así los mejores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que anotar y registrar qué es lo que se quiere llevar. Esto me recuerda mucho a la base de datos, a los puntos de venta, por ejemplo, donde nosotros metemos el modelo, introducimos también la talla y nos arroja si hay lote o no hay lote. Un ejemplo muy parecido. Y bueno, también organiza los espacios de almacenamiento de una manera en la cual nosotros podemos acceder a nuestros archivos en cualquier momento. Y pues como lo dice, no es muy fácil de entender esta parte, pero además de decirnos en dónde está el archivo, nos da mucha información para poder dar seguimiento al archivo, en dónde está. Esto me recuerda, por ejemplo, a cuando descargas un archivo y le das a abrir la ubicación del archivo, por ejemplo, ¿no? Esto me recuerda mucho a eso. Y bueno, un sistema de archivos necesita de un disco duro, pero este disco duro a su vez necesita estar particionado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una partición de un disco duro? Bueno, yo te lo explico también. Una partición es un espacio de almacenamiento que está organizado gracias a un sistema de archivos. El espacio sin partición se le llama no direccionado y no se puede usar. Y las particiones están ligadas al sistema de archivos. Por ejemplo, no puede existir una partición sin un sistema de archivos, dependen uno del otro. Estructura de un disco duro. Bueno, la estructura de un disco duro se conforma por 4 partes, que son las pistas. Son pistas concéntricas trazadas en la superficie circular del plato del disco y están como en forma de anillos circulares. Aquí les voy a mostrar una imagen para que se den más o menos cuenta. Y van a estar señaladas todas las partes o la estructura de un disco duro. Además están formados por uno o más clusters. La segunda es el sector, que es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos, que ya los mencionado anteriormente. Los discos, bueno, cada uno almacena los datos en los sectores. Los sectores en la mayoría de los discos duros son de 512 bytes cada uno. El cilindro, que es la pila, por así decirlo, de las pistas de los diferentes platos. Los platos que ya mencioné de las pistas. El número de cilindros son determinados por la cantidad de posiciones que una cabeza de lectura pueda moverse. Es decir, se le llama cilindro al conjunto de las pistas a las que las cabezas pueden acceder simultáneamente, en otras palabras. Y bueno, los clusters son un conjunto de sectores y representan la unidad lógica más pequeña de almacenamiento. El tamaño del clúster es proporcional al tamaño del disco duro. Si, por ejemplo, el disco duro es muy grande, el clúster también va a ser muy grande. Al contrario, si es muy pequeño, el clúster también va a ser muy pequeño. Va creciendo de manera proporcional al tamaño del disco. Ahora vamos a hablar acerca de FAT, o por sus siglas en inglés, File Allocation Table. ¿Qué es? Bueno, es un sistema de archivos que es de los más compatibles con Windows y que se caracteriza principalmente por tener una tabla de asignación de archivos. Esta tabla se almacena, esta tabla reside en la parte superior del volumen. Más adelante se les va a mencionar qué es el volumen, pero quédense con esa palabrita porque es muy importante. Un disco que tiene un formato FAT se asigna en clusters, que ya los habían mencionado anteriormente, y cuando se crea un archivo se crea una entrada en el directorio y se establece el primer número de clusters que contiene datos. Algo muy importante acerca de FAT
o de la File Allocation Table es que necesita ser actualizada. Si la tabla no se actualiza con regularidad, podría producirse una pérdida de datos. Se requiere bastante tiempo para actualizarlo, ya que las cabezas lectoras del disco deben cambiar de posición y ponerse a cero en la pista lógica de la unidad cada vez que se utiliza la tabla de FAT. Entonces se necesita bastante tiempo para que pueda ser actualizado, pero es muy importante que se actualice siempre, si no es que quieras una pérdida de datos. Existen 4 secciones de la File Allocation Table, que son el sector de arranque. Esta es la primera de todas. Como bien lo dice, siempre es el primer sector de la partición, el volumen. ¿Recuerdan que antes les había mencionado algo acerca del volumen? Pues es esto. Ténganlo muy en cuenta porque es muy importante. En este sector se incluye la información básica, como la dirección de la rutina de arranque del sistema operativo, que es muy importante, es de lo más importante que hay. La segunda es la región FAT, que contiene 2 copias de la tabla de asignación de archivos. Y te estarás preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesita 2 copias de la tabla? Pues bueno, esto es para proteger el volumen. La anterior sección, el sector, perdón, por si una resulta dañada. Además, esto sobre todo es por seguridad y para que no haya ninguna pérdida de datos. Entonces, por seguridad se almacenan 2 de las tablas. Además son mapas de la partición que indican qué clusters están ocupados por los ficheros. La tercera, que es la región del directorio de raíz, es el índice principal de carpetas y ficheros. Te explico un poquito más de esto. Bueno, cada entrada del directorio contiene el nombre del archivo o de la carpeta, con un máximo de 8 caracteres. Su extensión debe de tener máximo 3 caracteres. Sus atributos son, por ejemplo, la fecha, la hora, la dirección del primer cluster donde están los datos, y por último el tamaño que ocupa. Como por ejemplo abrimos una carpeta y nos marca, ¿no?, dónde está almacenada, cuál fue la fecha, la hora, y también nos indica cuál es el tamaño o el espacio de almacenamiento que ocupa. Y si no me crees, tú abre una carpeta ahorita mismo y fíjate que ahí está el nombre. Incluso puede tener la extensión, por ejemplo un PDF, la fecha, la hora, el almacenamiento. Es un ejemplo de lo que te estoy diciendo ahorita. Y por último está la región de datos, que es el lugar donde se almacena el contenido de los ficheros, y esto por lo cual ocupa la mayoría del espacio de la partición, casi toda de hecho. Y además el tamaño de una carpeta se puede incrementar si hay clusters disponibles. Antes de terminar te voy a agregar unos datos extra ahí por si te interesan, y si no, no hay ningún problema, puedes parar aquí el video. Muchas gracias y pues un gusto. Y si no, y si te quedaste, te felicito, vas a saber un poquito más de los que pararon el video antes, ¿ok? Por desesperados. Existen varias versiones de FAT, de la File Allocation Table. Existe el FAT12, que es un direccionamiento de 12 bits, y que el tamaño máximo de un archivo era de 32 megas. Como puedes escuchar, suena que es muy antiguo, ¿no? De las versiones más antiguas, de hecho es la primera, me parece a mí. Luego está FAT16, de 16 bits, y que el tamaño máximo de archivo y de la partición eran 2 GB. Al igual, no se compara a lo que ahorita la edad moderna y la era tecnológica nos aporta. Luego está FAT32, que es de 32 bits, tamaño máximo del archivo son 4 GB y soporta volúmenes de hasta 10 terabytes. Aquí ya te das cuenta de el salto que dio, ¿no? Pasar de 2 GB a máximo 10 terabytes es mucho a comparación del anterior. Y pues esto sería todo, muchas gracias y espero que hayan disfrutado el video. Cualquier duda o pregunta en la caja de los comentarios. Gracias.